Esto quisiera ver para... de igual manera vamos a hacer un resumen rápido como hicimos ayer. Vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que se había visto, en este caso el día de ayer. Y si es que quieren enfatizar en algo, les leo aquí en el chat, ¿sí? Eso por el momento. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar el resumen del día de ayer. Como saben, estábamos revisando justamente el tema de sitios, ¿sí? Nos enfocamos primeramente en la parte de ficheros compartidos. Les había comentado que la carpeta o la opción de ficheros compartidos justamente es como su nombre lo dice, es para compartir, en este caso, en todos los usuarios del sistema Alfresco, documentación. Entonces, aquí ustedes van a poder crear carpetas y cargar documentos para que otras personas que acceden al sistema Alfresco lo puedan ver sin ningún tipo de restricción. ¿Sí? Entonces, les sugería en este caso realizar lo que es carga de documentos no confidenciales, ¿sí? Documentos, en este caso, públicos, ¿sí? De carácter público, no confidencial, para que puedan compartir con los demás usuarios, ¿sí? Habíamos visto el tema de personas. Sí, que con los criterios de búsqueda podríamos en este caso encontrar a algún compañero de trabajo, algún compañero de proyecto, algún compañero del área como tal, ¿sí? Para poder en este caso seguirlos, ¿sí? Me voy a loguear con el otro usuario. Estaba con el usuario, perdón, el usuario A García, que es con el que estábamos trabajando ayer. Y bueno, les comentaba justamente que en el tema de personas podíamos poner los criterios de búsqueda y de esta manera se va a mostrar un listado que coincidan con los criterios de búsqueda para poder seguir o dejar de seguir, ¿sí? Como podemos ver en la parte derecha, a cualquiera de las personas o usuarios, en este caso del sistema Alfresco, ¿no? Pues aquí no tenemos restricción de usuarios, se van a listar todos los usuarios que sean parte, en este caso, del sistema Alfresco, ¿sí? Y que sean parte de la institución. Entonces, básicamente, cuando nosotros seguimos a un usuario, nos permite ver las actividades del mismo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el dashlet de actividades que ya vimos el día lunes, ¿sí? Le podría filtrar simplemente que me muestre las actividades de los usuarios a los cuales estoy siguiendo, ¿sí? Entonces se crea lo que es un filtro y no me muestra, en este caso, actividades de otros usuarios de los cuales no estoy siguiendo. Entonces es una de las ventajas. Esto se usa lo que es para grupos de trabajo, ¿sí? O grupos de proyecto. Entonces es muy útil este tema. Sí, adicional, les comentaba que en el perfil
Dentro del perfil tenemos una pestaña donde dice sigo a. Entonces aquí podré saber, en este caso, a qué personas estoy siguiendo y también dejarlas de seguir como tal, ¿no? También puedo ver los usuarios, en este caso, que me están siguiendo de igual manera. Y aquí se va a listar todos los usuarios que están siguiendo. Les había comentado el tema del repositorio. Entonces, les dije que era una utilidad que se usa anteriormente, se usaba, perdón, anteriormente, como la carpeta raíz de todo lo que es nuestro repositorio documental, ¿sí? Les sugerí también, en este caso, de que este repositorio no lo vamos a utilizar, ¿sí? Porque nuestra estructura documental y todo lo que es el tema de gestión está basado justamente en lo que es sitios, ¿sí? Entonces, básicamente esta pestaña de repositorio, igual no tenemos permisos para hacer algún tipo de acción, ¿sí? Solamente vamos a poder verla como tal, ¿sí? Ya posteriormente habíamos revisado el tema de los sitios. Entonces habíamos visto que aquí se nos listan los 3 sitios recientes a los cuales nosotros accedimos por última vez. Tenemos aquí la parte de mis sitios donde yo puedo listar, en este caso, los sitios de los cuales yo soy parte o formo parte de los mismos. Puedo elegir el buscador de sitios. Entonces aquí es donde se me va a mostrar todos los sitios existentes, obviamente que no sean privados, ¿sí? De los cuales yo puedo ser parte, puedo solicitar unirme, puedo unirme si es que es de tipo público, ¿sí? O a su vez puedo abandonar o eliminar el sitio, eliminarlo siempre y cuando yo sea el creador, ¿sí? Y abandonarlo en el caso de que yo sea parte del sitio. Entonces, para esto nos sirve el buscador como tal. Teníamos y vimos la posibilidad de lo que es crear un sitio, ¿sí? De tipo colaborativo, siempre va a ser de tipo colaborativo, no tenemos otra opción. Donde nosotros poníamos como campo requerido el nombre, el URL se autocompleta y podíamos poner una descripción como tal, ¿no? En el caso del sitio de prueba, habíamos puesto esta descripción. Es justamente para que los demás usuarios se enteren de qué documentación se maneja en dicho sitio, ¿sí? Adicional, también teníamos el tema de la visibilidad. Yo le llamaría más como privacidad. ¿Hola? A ver, tengo una pregunta de Mauricio. En este caso me pregunta si al momento de eliminar el sitio, la información agregada se pierde o se puede respaldar. Cuando nosotros procedemos a eliminar el sitio, obviamente la documentación se elimina, ¿sí? Nos pasa a la papelera de reciclaje. Entonces, cuando nosotros vayamos a eliminar un sitio, siempre la sugerencia o la buena práctica nos dice que respaldemos nuestra información. A pesar de que, como les había comentado, cuando eliminamos carpetas, cuando eliminamos documentos, y en este caso sitios también, se puede restaurar a nivel de la papelera de reciclaje, ¿sí? Entonces, igual les comenté que en la papelera de reciclaje se sugiere no vaciarla como tal, como la papelera de reciclaje es personal, ¿sí? Es individual de cada usuario.
Entonces ellos, los mismos, en este caso ustedes, tienen el acceso definido para que puedan vaciarla o restaurar. A ver, les comentaba que en la parte de crear el sitio, también teníamos el tema de visibilidad, que yo lo llamaría más como privacidad, ¿sí? Entonces, el sitio público nos mostraba a todas las personas, en este caso de la institución, para que puedan acceder al sitio, ¿no? En este caso, si nos damos cuenta, el que dice 10, Coordinación Administrativa Financiera, por ejemplo, este es público. Entonces, si es que yo le doy clic en unirme, puedo acceder en este caso a la información, ¿sí? Ahí de tipo moderado, nos damos cuenta, el 03 es moderado, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el que dice asesoría jurídica, que tiene el botón para solicitar unirse. Entonces simplemente el administrador debería aceptar o rechazar la solicitud del usuario que desea unirse, en este caso al sitio, ¿sí? Y por último teníamos el sitio privado. En este caso yo puedo verlo porque yo soy administrador del sitio, ¿sí? Tenemos aquí el que dice gestión proyecto. Entonces, este es un sitio privado. Yo puedo verlo, pero las personas que no son parte del sitio no pueden ver o no saben de la existencia del mismo. Entonces, eso es muy importante en el momento de la creación de un sitio, ¿sí? Que vimos que posteriormente también se podía configurar. Entonces, habíamos creado nuestro sitio que era capacitación al fresco, ¿sí? Pudimos acceder desde la barra de tareas, desde nuestro panel de inicio, ¿sí? O desde el buscador de sitios como tal. Como ustedes más rápido vean conveniente, pueden acceder al sitio. Una vez que entremos al sitio, les había comentado que tenemos un panel de inicio, ¿sí? Tal cual como el panel que habíamos visto del usuario, ¿sí? Pero a diferencia de eso, es que el panel del sitio es uno para todos los miembros del sitio, ¿no? Cuando vimos nuestro panel de usuario, que está acá en el inicio, ¿sí? Es el panel de inicio de usuario. Aquí incluso se despliega nuestro nombre. Entonces, cuando entramos a este panel, este sí es personal. Este no lo va a ver nadie más que nosotros. Y tampoco se puede compartir, ¿sí? Pero cuando entramos al sitio, entonces este panel va a ser el que vean todos los miembros del sitio. Sí, entonces habíamos visto la configuración del panel de inicio. Que básicamente igual se sitúa en la ruedita, en el engrane. Esto solo va a tener acceso el administrador del sitio, en este caso, ¿sí? Y vamos a poner en personalizar el panel de inicio. Habíamos visto que tiene la misma funcionalidad del panel de inicio anterior, ¿sí? Dos columnas, una columna, o 4 o 3 columnas, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Esto ya lo ve el administrador, lo hace el administrador. Se pueden añadir en este caso dashlet, ¿sí? Sí, el día de ayer yo añadí algunos dashlet que no funcionaban porque no teníamos documentación. Pero en este caso se puede añadir ya, porque el día de ayer cargamos ya documentación. Por ejemplo, voy a poner unas imágenes
y el desglose de tipo de fichero. Creo que esos dos es suficiente. Guardo los cambios. Sí, por ejemplo, aquí este es el desglose de tipo de fichero que nos daba error el día de ayer, porque no teníamos ningún tipo de fichero, estaba vacío el repositorio del sitio. ¿Sí? Entonces aquí básicamente nos muestra en un gráfico estadístico cuáles, cuáles son los tipos, tipo MIME de documentos que se encuentran en el repositorio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice Microsoft Word. Si nos acercamos, nos dice que hay un 47.9%, es decir, 23 elementos de Microsoft Word 2007. Aquí hay PNG, que son 3 elementos que representan el 6.3%. Tenemos documentos PDFs, que representan el 39.6%, 19 elementos. Incluso podemos ver el tamaño total, ¿no? Y por último tenemos documentos de Microsoft Excel, que son 3 elementos de igual manera y representan el 6.3%. Entonces ese es el gráfico que no logramos visualizar el día de ayer, pero que ahora sí ya lo podemos ver. Y tenemos también lo que es la vista previa de imágenes, ¿no? Entonces aquí se van a listar las imágenes del sitio. En este caso son estas 3 imágenes que había subido de ejemplo el día de ayer. Entonces, de igual manera, aquí se puede configurar de dónde vamos a extraer las imágenes. Eso en el tema del panel de inicio. Teníamos la biblioteca de documentos. Entonces, la biblioteca de documentos donde nosotros tenemos nuestra estructura documental. ¿Sí? Podemos revisar nuestra estructura documental, nuestro árbol de carpetas, que también lo llaman así, y poder navegar de acuerdo a los permisos que tengamos, ¿no? Teníamos la parte de miembros del sitio. Miembros del sitio, en este caso donde yo puedo buscar algún usuario en específico. Es como un buscador. ¿Sí? Puedo buscar, por ejemplo, Diego. Y se presenta el usuario como tal. ¿Sí? En el caso de ser administrador, yo soy administrador, puedo eliminar o cambiarle el rol al usuario. ¿Sí? Entonces, si es que no le pongo nada y le pongo a buscar, se me va a listar todos los usuarios que son parte del sitio. Entonces, desde aquí mismo podemos añadir lo que son usuarios en la parte derecha, o a su vez el siguiente botón que viene al lado de miembros del sitio es el de añadir usuarios. Entonces, con esto yo procedo, en el caso del sitio moderado, a invitar a otros usuarios al sitio, ¿no? Lo primero era buscar el usuario. Una vez que encontrábamos el usuario, le establecíamos el rol de administrador, colaborador, contribuidor y consumidor que vimos en la tablita que les mostré el día de ayer. Y por último, dábamos clic en añadir usuarios para que se proceda a enviar la invitación. Entonces habíamos visto eso. Habíamos subido también unos documentos. Por ejemplo, yo voy a acceder a mis documentos desde acá, desde el panel de inicio, porque no recuerdo, a veces no recordamos
la carpeta donde lo guardamos. Entonces, para eso tenemos el buscador, que también vimos al final. O a su vez, los dashlet, como les dije del panel de inicio, son totalmente útiles para estos casos, ¿no? Entonces, de ahí se van a listar los últimos documentos con los que yo he interactuado últimamente en el sitio. Entonces, yo utilicé este espacio, que básicamente es el plan de expansión, inversión y reinversión, para poder mostrarles la creación de carpetas, ¿sí? La carga de documentos. Podríamos hacerlo de dos maneras. Desde este botón y seleccionando. O a su vez, simplemente con un drag and drop, ¿sí? Podríamos ingresarlo dentro de las subcarpetas o dejarlo en la raíz como tal. ¿Sí? En este caso no voy a subirlo porque tenemos suficientes. Les había comentado también que se puede previsualizar los documentos sin la necesidad de hacer una descarga. Este, por ejemplo, es un documento de Excel. Entonces, el Alfresco lo transforma para que se pueda realizar una vista previa, ¿sí? Y de esta manera no descargar los documentos, en este caso de manera innecesaria, ¿sí? Entonces, al revisar las acciones, vimos en el navegador que se necesita un plugin, por ejemplo, para los archivos de Word, Excel. Los PDF si abrimos sin problema. Yo creo que la mayoría de documentación que ustedes manejan me comentaron que son PDFs, ¿sí? Entonces también esto vimos antes de ayer, creo que fue el tema de la edición, el versionamiento o control de cambios, el tema de mover, copiar, ¿sí? Que creábamos el enlace, eliminación de documentos, es decir, que se va a la papelera de reciclaje, edición en Google Docs, inicio de flujo de trabajo, que habíamos visto en este caso el flujo de trabajo de tarea, que no lo profundizamos tanto, porque vamos a profundizar en los otros, ¿sí? Habíamos chequeado el tema de los permisos, entonces voy a buscar para mostrarles. Nuevamente, en este caso la tablita que les dije que es con la que vamos a trabajar, ¿sí? Consumidor solamente es de lectura, ve todos los espacios y contenidos. Editor ve espacios, contenidos y edita y actualiza contenido y propiedades, ¿sí? Contribuidor, adicional al editor, añade el contenido, pero no edita propiedades, ¿sí? El colaborador es igual que el contribuidor, pero adicional edita lo que son las propiedades. Y por último que tenemos el coordinador, en el caso del sitio el administrador, ¿sí? Que adicional al colaborador realiza eliminación de contenidos, invita a otros, en este caso al sitio, o a los documentos y puede tomar también posesión del contenido. Entonces, eso habíamos chequeado los permisos.
¿sí? Por ejemplo, que podíamos, que podíamos administrar los permisos desde ese botón, quitar la herencia de los permisos. Esto es, les había comentado, que es para que no hereden los permisos del sitio, ¿no? Entonces, ¿qué significa en este caso heredar permisos? Significa que cuando yo entro al sitio y me dan un rol de consumidor en este caso, ¿ya? Voy a poner el ejemplo de consumidor. Entonces, yo entro al grupo de consumidores del sitio, ¿sí? Y soy consumidor para todas las carpetas, para todos los documentos, y siempre voy a ser consumidor, ¿sí? Entonces, es que yo quiero que en una cierta carpeta deje de ser consumidor, pero en otra siga siendo consumidor, entonces quito lo que es la herencia de los permisos, ¿sí? Y con esto puedo empezar a poner, por ejemplo, Santiago Martínez, ¿sí? Puedo empezarle a dar el rol específico, ¿no? Si es que él es consumidor del sitio, aquí incluso lo puedo poner como administrador. En un solo documento, en una sola carpeta, ¿sí? Por ejemplo, cuando esto hacemos en la carpeta, automáticamente los documentos que están dentro de la carpeta heredan los mismos permisos, ¿sí? Pero si es que lo hacemos a nivel de documento, por ejemplo, yo lo estoy haciendo en este que dice tipos documentales de XLS, ¿sí? Entonces lo estoy haciendo solo para ese documento. Los podemos hacer desde el nivel más alto, por ejemplo, si yo lo hago al ser administrador, ¿no? Si es que yo lo hago desde la sugerencia operativa, entonces obviamente todo lo que haga en sugerencia operativa va a quedar en planificación, en plan de expansión, en documentos por aprobar y obviamente todos los documentos que estén adentro. Esa es la herencia. Pero si es que yo le quito heredar permisos, entonces ya tendría que configurarlos uno por uno. Voy a cancelar. Eso de convertirse en propietario, que básicamente, bueno, ayer solo les comenté, igual ahora solamente les voy a comentar porque no, esto solo lo va a hacer el administrador del sitio, ¿sí? Por ejemplo, cuando vea algún documento o tenga que editarlo y no pueda, esté bloqueado o algo así, entonces se convierte en el dueño del documento y en este caso procede a realizar cualquier tipo de modificación al mismo. Gestionar los aspectos, les había comentado que justamente las imágenes que subí hace el día de ayer y que las vimos hace un momento, entonces se autodetectan. Sí, habíamos visto, por ejemplo, que cuando yo edito propiedades, me sale el nombre, el título y la descripción, ¿sí? Pero cuando yo abro el documento y veo las propiedades, entonces al fresco por defecto me dice, ah, bien, este es un tipo PNG, tipo imagen, entonces me daba más metadatos, ¿no? Los de EXIF, como los que estamos viendo, el tema de la resolución y los detalles de la cámara. Entonces son unos metadatos ocultos que al fresco los pone por defecto, digamos, de acuerdo al tipo de extensión. A ver, sigamos. Por último, habíamos visto que cambiamos el tipo. A ver, voy a ponerle uno que no esté con tipo documental, creo que este mismo, el XLS. Entonces aquí nosotros, cuando, no, perdón, me faltó, no, el tema de los aspectos, le estaba comentando, ¿sí? Entonces que podíamos ponerlo de manera manual, ¿no? Si es que el fresco ya no nos edita, por ejemplo, les había comentado que le podemos poner el geográfico, ¿sí? Entonces aquí me va a salir latitud y longitud.